Cuando nosotros tenemos que implementar estructuras de datos, las listas simplemente vinculadas o doblemente vinculadas son las primeras estructuras de datos que uno empieza a querer ver y empieza a querer implementar porque tienen la característica de que son muy rápidas cuando tenemos que hacer inserciones o eliminaciones al principio o al final. Si la lista es simplemente vinculada, las operaciones de inserción y eliminación al principio de la lista son las más, son rápidas, son de tiempo constante. Si hacemos una lista doblemente vinculada, las operaciones al final, es decir, las de insertar y eliminar al final, también son muy rápidas, pero, y obviamente las listas simplemente vinculadas o las doblemente vinculadas son muy fáciles de programar, y esto también es muy importante, pero ocurre que las listas no son rápidas si tenemos que hacer operaciones dentro del contenido de la lista. O sea, son muy prácticas para hacer operaciones en los extremos, son muy fáciles de programar los iteradores, y son, por lo tanto, muy fáciles de recorrer. Pero si tengo que hacer una inserción al medio, como en el caso de la inserción en orden, o si tengo que hacer una búsqueda en la lista, no importa si la lista está ordenada o no, las búsquedas van a ser siempre de tiempo lineal, porque sea como sea, hay que recorrer y saltando con todos los punteros next hacia adelante hasta encontrar el elemento que estoy buscando. Y si no lo encuentro, el algoritmo de búsqueda, cuando no existen, me obligó a recorrer toda la lista, no importa si está ordenada, bueno, cortaría la mitad, pero igual tengo que hacer un recorrido lineal. Entonces, cuando tenemos que hacer ordenamiento o búsqueda, las listas siguen siendo muy fáciles de programar, pero ya no son eficientes. Si necesitamos una estructura de datos donde haya que hacer recorridos para hacer búsquedas, y bueno, ya no tenemos que caer a alguna estructura, como las tablas de hash, que tienen su complejidad a la hora de programar, tienen su dificultad, o los árboles que son fáciles de programar, pero los recorridos en árboles, bueno, tienen también su complejidad. Pero las listas podrían ser mejores si consideramos esta situación. Supongamos que tengo una lista simplemente vinculada, bien dibujada. ¿Sí? Tengo ahí una lista con unos cuantos nodos, todos ellos correctamente enlazados. El último nodo tiene un null y tengo obviamente el frente que señala al primer nodo de la lista. Ahí tengo una lista simplemente vinculada que está bien programada. Si yo quiero hacer una búsqueda ahí, supongamos, no, vamos a hacer un poquito más larga la lista, si no, no tiene gracia. ¿Sí? Tengo la lista ahí con 8 elementos. Y tengo que buscar, supongamos que está ordenada, ¿no? Que ya sería una gran ventaja. Supongamos que está ordenada y tengo que hacer una búsqueda. ¿Cómo hago? Y bueno, no me queda otra que plantear una referencia P o actual o el nombre que quieran, y que esta referencia vaya recorriendo cada uno de los nodos, que empiece por el frente, si ahí, con un if, vea si ahí está el que está buscando, si no está, avanzar, si no está, avanzar, uno por uno hasta que encuentre, o hasta que llegue al final y no lo encuentre. Si la lista está ordenada, bueno, si no lo encuentro, pero me aparece uno más grande que el que busco, también ahí puedo cortar al medio, pero no deja de ser un recorrido secuencial que hay que avanzar uno por uno en cada uno de ellos. Ahora, supongamos esto. ¿Qué ocurre si yo tengo que los nodos tienen un puntero adicional que avance de 2 en 2? Algo así. ¿Qué ocurre si tuviéramos eso? O sea, que los nodos tuvieran un next, ¿sí? Supongamos que mi clase node así como tiene un atributo next de tipo nodo, supongamos que tenemos un atributo que se llama next2.
Entonces, que el next avance de uno en uno, o sea, estos sean los next. Pero que cada nodo además tenga este next 2. No importa cómo lo genero, no importa todavía cómo lo voy a insertar, pero supongamos que nosotros pudiéramos tener estos nodos que dibujé acá con arcos, ¿sí? ¿Qué podría pasar? ¿Cómo podría mejorar mi búsqueda si hago esto? ¿Sí? Y supongamos que lo pude hacer ordenada. ¿Qué haría? ¿Qué pasaría con mi puntero P? Yo podría plantear que el puntero P arranque en el primer nodo, ¿sí? Pero que en vez de avanzar con next, avance con next 2. Por lo tanto, si acá no lo encuentra, salte 2 lugares, ¿sí? Se saltee al segundo nodo. ¿Qué me podría pasar acá? Que lo encuentre el que estoy buscando. Si lo encuentro, ya está. Lo encontré, ya está. Si no lo encuentro, pueden pasar dos cosas. Que el que estoy buscando sea mayor al que encontré acá. Si el que estoy buscando es mayor a este nodo, al info que está en este nodo, podría estar más adelante. Entonces vuelvo a saltar, pero también saltando de 2 en 2. ¿Sí? Es decir, haría P igual a P.next2, el segundo, el que salta de a 2. Y ahí me puede pasar lo mismo. Puede que lo encuentre, puede que no lo encuentre. Si no lo encuentro, ¿qué pasa? Si el que estoy buscando es mayor, tiene que estar más adelante y me vuelvo a saltar de 2 en 2. Pero puede ocurrir que saltándome de 2 en 2, ¿sí? El que esté buscando me lo salté. ¿Qué pasa si el que yo estoy buscando efectivamente fue este nodo del medio? ¿Sí? Estoy buscando un X, justo el X está guardadita ahí al medio. Al saltar de 2 en 2, me lo paso por encima y no lo veo. Y no lo veo y nunca encuentro el nodo que tiene ese info igual a X. Entonces me lo estaría perdiendo o estaría llegando al final diciendo, bueno, la X no está. ¿Cómo me doy cuenta de que pase esto? Porque si me ocurre esa situación, me voy a encontrar en un punto que el que estoy buscando es menor que el que me aparece acá. El recorrido para una lista simplemente vinculada, si el que estoy buscando es menor que el que me encuentro en la lista, corto porque digo, más adelante no está. Pero en esta situación, si el que estoy buscando es menor que el que me encuentro acá en P, ¿qué puede haber ocurrido? Que me lo haya salteado. Entonces, ¿qué debería hacer ahí? Volverme para atrás y empezar a recorrer con el next que avanza de uno por uno, porque capaz que me lo encontré ahí. ¿Qué pasó acá? Por un lado, gané en velocidad, porque si el nodo que estoy buscando lo encuentro, suponiendo que estaba justo en este nodo, lo alcancé o lo encontré con la mitad de saltos o la mitad de vueltas en el ciclo while que busque que si hubiera hecho los recorridos con next. Si no lo encuentro también, porque apenas encuentre, perdón, bueno, si no lo encuentro vamos a ver. Si lo encuentro, pero me tuve que hacer esta cuestión de hacerme la vueltita, saltar uno para atrás, ¿sí? Y avanzar una vez por el next que va de uno en uno, igual la cantidad de vueltas que tuve que dar es más o menos la mitad que la que tendría que haber dado con el next común, ¿sí? Imaginen que esta lista tuviera 1000 nodos y el que estoy por buscar está más o menos por la mitad. Y bueno, con una lista simple tendría que haber dado 500 vueltas hasta encontrar el que yo quería. Pero saltando de 2 en 2, tuve que dar 250. Si lo encuentro, lo encuentro. Si no lo encuentro, bueno, tuve que volverme para atrás una vez y hacer un avance con Next. Entonces di 251 vueltas. Pero con 251 comparado con las 500 que tendría que haber dado, cambió bastante la velocidad.
Y programar esto no sería tan complejo, porque sería simplemente decir, bueno, cuando yo inserto un nuevo nodo, ¿qué tengo que hacer? Siempre asignar el next. Pero acá tendría que decir, bueno, asigno el next y además asigno para adelante el next 2. ¿Y el next 2 cómo lo consigo? Bueno, será next y next una vez más. Es algo que, más allá de que hay que hacer algunos if o algunas cuestiones para verificar cuando inserta el final, no es tan complejo decir, asigno los dos lugares cuando voy a insertar un nodo nuevo. Es decir, asigno el next, como siempre, y asigno next 2 igual a next del next. Y nada más. No es tan complejo, ¿sí? Y gano mucho en velocidad. Gano realmente mucho en velocidad. Si uno plantea eso, pensemos en los arquitos todos dibujados para arriba. Si uno pudiera implementar eso, y uno dice, che, bueno, me gané que mi algoritmo de búsqueda va a demorar la mitad que de la otra manera. Uno podría decir, y bueno, pero entonces me voy a ganar mucha más velocidad si pongo otras referencias adicionales que salten de A4. Y entonces que cada nodo tenga otro arco de estos que saltee así de 4 en 4. Entonces cuando voy a recorrer, ¿qué podría hacer? Empiezo a recorrer con P que salte por los que van de 4 en 4. ¿Sí? Supongamos que eso le llamo next 3. Entonces hago que P avance en cada vuelta, avanzando por el puntero que llamé next 3. O sea, P igual a P.next 3. Y entonces, en una sola vuelta del ciclo que hace el recorrido, me salteo 4 nodos. Si lo encuentro, lo encuentro. Si no lo encuentro, ahí tengo que decidir. El que estoy buscando es mayor que el que encontré. Si es mayor, vuelvo a saltar otros 4 para adelante. En este caso, al saltar otros 4 para adelante, me va a decir que la lista se terminó. Si el que estoy buscando es menor que el que me encontré en P, bueno, ahí ¿qué hago? Vuelvo para atrás y empiezo a saltar por los que van de 2 en 2. Si me ocurre Profe, que una esto de pregunta. que, si me ocurre que esto de que me encuentro uno mayor, bueno, vuelvo un salto para atrás y avanzo de uno en uno. Si no lo encuentro ahí, ya está, sé que no está y punto. Es decir, si en el último recorrido, que es el que va con los next 1, llamémosle ahora si quieren, ahora este next lo voy a llamar next 1. Si ya cuando avanzo con el next 1 no encuentro, ya está, sé que lo encontré. Pero ¿qué pasó con esto? Gracias a estos punteros adicionales que me permiten hacer saltos largos y saltearme bastantes nodos a la vez, yo muy rápidamente me acerco a la vecindad o al conjunto de nodos que están alrededor del lugar donde debería estar. Si está, está por ahí cerca. Si no está alrededor de eso, no va a estar ni más atrás ni mucho más adelante. Entonces, si yo pudiera armar todos estos punteros que van haciendo saltos largos, ¿qué me pasa? Que yo muy rápidamente me acerco al lugar donde debería estar, alrededor de donde debería estar el que estoy buscando. Y si no lo encuentro rápido, bueno, ahí empiezo a hacer saltos más cortitos buscando en este lugar. Si yo pudiera hacer esto, logrando tener saltos muy largos, de forma tal que esto lo vaya haciendo crecer a eh, tener saltos tan largos que en la primera vuelta se me pare más o menos cerca de la mitad del nodo, es decir, no sé, mi lista de 1000 elementos que tuviera saltos que me salteen de una sola pasada, o con un solo salto, 500 nodos, si yo lograra hacer eso, mi lista va a tener una velocidad similar a la de un árbol binario.
Y los recorridos son mucho más fáciles con esto que un árbol binario. Y armarlo, bueno, armar un árbol binario ya vieron que no es algo trivial, porque un árbol binario insertado de la forma trivial se me desbalancea, y si quiero hacer que no se desbalancee, tengo que meterme con árboles más complejos de hacer, como los árboles Abele, que vieron que son bastante rebuscados. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Programar una de estas listas, si pudiéramos hacer estos nodos o estos arcos que salteen de a muchos nodos a la vez, podrían ser más fáciles de recorrer que un árbol binario y tendrían una velocidad casi equivalente o muy similar a la de un árbol binario, que saben que hace búsquedas rápidas, hace búsquedas con tiempo logarítmico. Sí, ¿qué me vas a preguntar? Sí, no, eso, o sea, con la última oración lo respondió Ah, a ver. que cómo era la velocidad de la búsqueda. Obviamente que iba a ser logarítmica, eso iba a preguntar. Claro, si nos ponemos a hacer nodos que salten de a 2, otros que salten de 4 en 4, otros que salten de 8 en 8, así hasta más o menos la mitad, o en realidad hasta la cuarta parte del de n, del tamaño de la lista, ya tendríamos un tiempo casi equivalente o muy similar al de un árbol binario. El tema es que si la lista es muy larga, tendría que tener muchos nodos que salteen, porque si yo tengo una lista de 1000 elementos, solamente 1000 elementos, tendría que tener nodos que salten de 2 en 2, de 4 en 4, de 8 en 8, de A16, de A32, de 64, de A128 y de A156. De A512 no haría falta porque eh, solamente tendría sentido para los primeros nodos, porque después ya estarían todos cayéndose de la lista. Pero entonces necesitaría 9 niveles de nodos o 8 niveles de nodos para una lista de 1000 elementos. O sea que si yo quisiera hacer esto para 1000 elementos, tendría que declarar next 1, next 2, next 3, next 4, next 5, hasta next 8. Claramente, sin saber cómo van a ser los algoritmos, ¿cómo podríamos plantear eso? Bueno, no voy a tener 9 next que avancen así, perdón, 9 next. Next 1, next 2, next 3. ¿Qué voy a tener? Porque aparte de eso, si la lista tiene 1000 elementos, si la lista quiere tener 1.000.000 de elementos, ahí necesito 20 niveles, no voy a poner 20 atributos nodo. ¿Qué podría hacer con eso? Voy a hacer que mi atributo next sea un vector de nodos. Entonces, planteado así ya, esta lista no quedaría con esta manera. ¿Cómo quedaría dibujada una lista si tuviera un vector de nodos, cada elemento? Y yo tendría que cada nodo, cada nodo estaría formado por un info y un vector de next. De forma tal que cada uno de estos next, ¿qué signifiquen? Next en la posición 0, next sub 0, está avanzando al siguiente. Next sub 1 está salteando de 2 en 2. Next sub 2 estaría salteando de 4 en 4. Por lo tanto, cada posición de este vector estaría salteando de a 2 elevado al índice. ¿Sí? La posición 0 salta de a 2 a la 0, o sea, de 1 en 1. La siguiente estaría saltando de 2 elevado a la 1, por lo tanto, de 2 en 2. Si nosotros armamos una lista con estos nodos, ¿cómo quedaría armada nuestra lista? ¿Sí? Vamos a ver. Esperen que lo dibujo más o menos prolijito. Entonces, ahí tengo
mi vector de punteros next. Y este será mi info. Entonces cada nodo de la lista podría tener esta forma. Si yo tengo que guardar un montón de nodos, tendré, bueno, lógicamente, un montón de estos. ¿Y cómo se irían relacionando estos next? Bueno, acá no voy a, como están agrupados, no voy a poder hacer, a ver, esperen que desagrupo todo. Ay. A ver, me parece que no voy a poder. Si desagrupo, bueno, no importa. ¿Cómo irían estos? Saltarían, este saltaría hacia el primero, este otro saltaría de 2 en 2 hasta este saltaría de 4 en 4 hasta este que está acá. Si nosotros planteamos eso, nuestra estructura de datos, nuestra lista así con muchos nodos que salten de a muchos, sería realmente óptima. El problema de esto, incluso no hace falta que todos, todos tengan todos los punteros hasta acá arriba. Porque en realidad, si yo consigo que el primer nodo tenga todos los saltos hasta hasta todos los niveles, ¿sí? Es decir, que este primer nodo tenga todo este vector seno para que saltee de a muchos. No hace falta que el segundo tenga exactamente todos que salteen muchos. ¿Por qué no hace falta que este tenga todos? Porque cuando yo busque, desde acá, primero voy a hacer saltos largos. Si me paso, vuelvo y empiezo a hacer saltos un poco más cortos. A este nodo, a este segundo nodo, solo lo voy a acceder cuando el que estoy buscando está efectivamente acá. ¿Y cómo lo voy a acceder? ¿Cómo llego hasta ese? Y bueno, solo porque fui volviendo, yendo y volviendo cada vez con saltos más cortos, hasta que finalmente tuve que usar el next sub 0 para saltar de a uno. Para el tercero también me pasa lo mismo. No me haría falta que este tenga todos los nodos para adelante. ¿Por qué? Porque si estoy haciendo saltos largos, primero empiezo en el primero y hago un salto muy largo. Y si me paso, vuelvo. Cuando llegue a este, significa que llegué a este nodo porque estoy achicándome en los saltos. Entonces, si me estoy achicando, no me interesa desde acá hacer un salto muy largo de vuelta. Por lo tanto, no hace falta que yo tenga todos estos vectores ceros para todos los infos. ¿Qué me haría falta? Más o menos que tenga forma de árbol esto. Es decir, que el primero salte hasta la mitad de la lista. Por lo tanto, esté con un next de los últimos del vector. El que está más o menos al medio, bueno, ese sí, que tenga otro salto hasta el final. Pero todos los intermedios no hace falta que tengan todos esos saltos porque nunca voy a llegar a esos intermedios queriendo hacer saltos largos. Lo que necesitaría es que más o menos tenga el primero, el del medio, con un salto que saltee de la mitad de la lista.
Luego, el que esté intermedio, el que esté más o menos al medio de esos dos, ese haga un salto de a un cuarto. Si logro hacer eso, la lista realmente va a funcionar como un árbol. El problema es que si yo me esfuerzo en que exactamente los nodos tengan esa estructura, cuando tenga que hacer una modificación, sea una inserción o sea una eliminación, se arma un despelote. Porque si yo resulta que quiero borrar un elemento y justo el que tengo que borrar es el que tiene los saltos muy largos, ¿sí? Yo tengo un salto así largo hasta acá. Y de acá tengo otro muy largo hasta el final de la lista. Y quiero borrar quiero borrar ese nodo. ¿Cómo arreglo la lista? Obviamente tengo que modificar este next y tengo que modificar este otro, pero ¿a dónde los muevo? Acá la cosa se pondría un poco más complicada. Tendría que andar modificando este puntero y probablemente todos los que vienen para abajo, para este nodo, pero este no va a tener todo el vector lleno, porque probablemente tenga lleno solo este otro, debería acomodar todo este vector, y este tiene saltos a distinta longitud, y este viene desde varios nodos para atrás con distintos saltos a distinta longitud. Hacer algo tan básico como una eliminación me haría modificar un montón de nodos, porque aparte al borrar este se me borra este otro, y se me pierden ese salto largo, tendría que venir a modificar este nodo para que también haga un salto largo. Tendría, para que esto quede siempre exactamente con todos los nodos, perdón, con todos los arcos, los next, que vayan exactamente con las potencias de 2, tendría que modificar una cantidad enorme de nodos. Se pondría muy complejo. Si quiero insertar lo mismo. Entonces, está bien, gano velocidad para hacer las búsquedas, pero la inserción y eliminación serían una cosa súper compleja y hasta mucho más lenta probablemente, y mucho más difícil de programar que con un árbol. Entonces, gano por un lado, pierdo por otro. Entonces se planteó en un paper que ahí en la ficha les dice, y lo pueden llegar a leer, que no es muy difícil de leer ese paper. Planteó una cuestión probabilística, una cuestión, esto pasaría a ser, no sé si es el primero que vamos a ver en la carrera, de una categoría de algoritmos que se llaman los algoritmos aleatorizados, es decir, algoritmos que para poder funcionar incluyen un componente aleatorio, es decir, vamos a generar con un número tirado al azar una decisión. ¿Sí? Parece raro, uno cuando empieza a ver estos algoritmos aleatorios dice, esto no tiene ningún sentido. Si yo quiero tener un algoritmo que sepa que funciona bien, ¿qué voy a ganar al meter números aleatorios? No sé si va a funcionar bien según que me tire el random. Entonces parece algo muy raro, pero este algoritmo termina siendo muy eficiente y muy fácil de programar. ¿Qué es lo que dice este algoritmo? Mantener estos nodos que exactamente siempre tengan los saltos que sean potencias de 2 es un lío bárbaro. ¿Por qué es un lío bárbaro? Y porque razonablemente yo borro uno al medio, todos los saltos que ese nodo hacía y todos los que venían para atrás ya no van a ser potencias de 2. Porque todos los que saltaban, todos los que llegaban a ese que voy a borrar, el que saltaba de uno en uno, bueno, lo tengo que borrar. El que saltaba de 2 en 2, ahora ese salto va a ser de a 1, no de a 2. El que saltaba de 4 en 4 y llegó a ese, va a ser un salto que no va a ser de a 4, va a ser de 3, por el que acabo de borrar. Lo que dice este algoritmo es, no importa, porque si yo borro uno y todos los que salteaban ese elemento hacen un salto que no es potencia de 2, pero va a ser un cachito menos, igual son saltos largos. El que saltaba de 15 en 15, de 16 en 16, y bueno, al eliminar ese del medio, un salto en vez de 16 va a ser de 15, igual va a ganar mucho, porque igual, si yo voy saltando en ese nivel, igual van a ser saltos bastante largos. El que saltaba de a 32, que en vez de saltar 32, salte 31, también está ahorrándose 31 recorridos si tuviera una lista común. O sea que no sería tan grave que se pierda ese. Entonces lo que dice este algoritmo es, hagamos
una tirada de una moneda. Es decir, voy a insertar un nodo. ¿Sí? Voy a insertar un nodo en este lugar. Obviamente, si inserto un nodo, necesito llenar los next. O sea, un next para llegar a él y el next que siga desde él al siguiente. Ese lo tengo que llenar así o sí, porque si no, no es una lista. Punto. Entonces dice este algoritmo, bueno, tiremos una moneda. ¿Sí? Tiremos un número al azar entre 0 y 1. Si me da 0, dejo ahí la cosa. Si me da 1, bueno, subo en estos vectores y hago los salteos de 2 en 2. ¿Cómo sería esto de los salteos de 2 en 2? Me voy al de atrás y pongo un arco que saltee de 2 en 2. Este es fácil. ¿Por qué es fácil programar este arco? Porque yo ya tengo, gracias a los next de abajo, ya tengo quién es el anterior y quién es el siguiente. Por lo tanto, ¿cómo es armar este arco que saltee de 2 en 2? Bueno, simplemente voy al de atrás y le asigno el que está adelante del nuevo. No es nada loco. Tiro de vuelta una moneda. Me da 0, corto acá. Me vuelve a dar 1. Voy a hacer un arco que vaya de 4 en 4. Entonces, ¿qué hago? Al arco que esté llegando de 4 en 4 al siguiente, a ese arco lo corto y lo muevo que saltee al nuevo. Y desde acá pongo otro arco que me saltee hasta allá. ¿Cómo hago para decidir a dónde salta este arco? Uso el next en este nivel de mi siguiente. Entonces, si nosotros logramos hacer esto, cuando uno se mete al medio es como que decide, bueno, tiro al azar a ver hasta qué nivel llego, al 0, al 1, al 2, al 3, al que sea. Una vez que hago esto, corto todos los que están cruzando a ese nivel, los corto por la mitad y pongo arcos intermedios. Perdón, este quedaría así. Si yo tenía un arco hasta acá, cuando se mete uno al medio, corta ese arco por la mitad y pone 2 arcos ahí al medio. El tema de tirar este número al azar me garantiza que la cantidad de veces que este número al azar me dé un nivel van a ser todos. Es decir, la cantidad de veces que me dé hasta 2 van a ser más o menos la mitad de las veces que tire. La cantidad de veces que me diga nivel hasta 3 van a ser más o menos el 25% de las veces que yo haga inserciones. Entonces, la cantidad de arcos que vaya a dibujar acá va a ser más o menos la misma que necesito para que esto funcione como un árbol. Y armar estos nodos no es súper complejo, porque cuando yo quiero cortar estos arcos, me es fácil encontrarlos, porque son todos los que llegan hasta el siguiente. Entonces no va a ser tan complejo, encontrar el anterior en cada nivel. ¿Cómo podemos pensar esta lista para que sea más o menos fácil de entenderla? Imagínense que esta lista, miren el dibujo que está en la ficha, pueden imaginar que esta lista es un alambrado. Imaginen esta lista como un alambrado, en donde cada nodo es un poste del alambrado, ¿sí? Pero cada poste tiene una altura diferente. Entonces, si tengo un poste más bajito, los hilos del alambrado van a llegar hasta la altura del poste. Si el poste es bajito, va a haber otros hilos del alambrado que tendrán tirones más largos, tiradas más largas. Cuando yo quiero insertar un nuevo nodo, es como que digo, bueno, quiero poner un nuevo poste en la mitad. ¿Cómo hago para poner un nuevo poste? Corto todos los hilos y los ato
al nuevo poste, ¿sí? Hasta la altura que el poste tenga. Si es alto, cortaré todos hasta arriba. Si es bajito, cortaré algunos poquitos, y uno, esos hilos que corté hasta esa altura y nada más. Entonces, si yo quiero insertar, por ejemplo, un nuevo nodo acá al medio, tengo que cortar la cantidad que me dé al azar. Si me da al azar que tengo que cortar 4, bueno, cortaré este y este, hasta ahí. Y uno, desde el que llega hasta acá, lo corto y ahí pongo un arco acá y otro arco desde el nuevo hasta el que sigue. Si se da que tengo que poner un poste bajito, es decir, al azar me dice, no, llená hasta el nivel 2, por ejemplo, bueno, corto este arco y corto este otro. Y arreglo localmente esos que están ahí. Programar esto, a pesar de que parece bastante raro, no es súper difícil, porque lo que yo voy a tener que hacer es un recorrido para encontrar dónde lo quiero insertar. Ese recorrido sé que es rápido porque estos arcos largos me hacen llegar muy rápidamente al lugar donde quiero insertar. Pero cuando yo inserte voy a necesitar guardarme cada next de cada nivel, el último next de cada nivel, el último salto de cada nivel. ¿Por qué? O sea que voy a tener que tener un vectorcito con el último salto. Si yo quiero llegar hasta este punto, a ver, puedo anotar acá. A ver, no sé si puedo con esto anotar, no. Ah, sí. Si yo quiero saltar hasta acá, cuando recorro, primero empecé por el arco de arriba. Salté hasta acá y me volví. Pero me guardo ese. Voy para abajo. De acá empiezo a saltar. Salto acá, salto allá. Me pasé, me guardo este, en algún lado. Y voy para abajo. Avanzo, me salto, me salteo, me pasé, vuelvo, me guardo este. Avanzo, me pasé, me guardo este. Entonces, en algún lado voy a tener que haber guardado este siguiente, este, ese otro y ese otro. Para cortar estos alambres, ¿qué va a hacer? Simplemente reasignar todos estos al nuevo. No todos, hasta la altura que me diga. Si me dice, tenés que reasignar 3, modifico este otro y este otro, y nada más. Y este lo dejo que se haga el salto largo, no importa que sea uno más largo que antes. No vamos a ver la cuestión probabilística, pero pueden leer en el paper original todos los cálculos de estadísticas, pero la cuestión es que tirando, haciendo no un número al azar que me diga hasta qué altura llego, sino tirando un número entre 0 y 1, o sea, con probabilidad 0,5 para el primer nivel, después para el segundo, otro para el tercero y así, la distribución de los nodos que lleguen hasta un nivel, hasta el 2, hasta el 3, hasta el 4, etc., la distribución que tiene se va acercando a la misma que nos haría falta para que esto tenga el comportamiento de un árbol binario. ¿Cómo programamos esto? De entrada, lo más raro va a ser que nos va a hacer falta que nuestra lista tenga dos nodos ficticios, especialmente un nodo ficticio, que es este primero. Nos va a hacer falta que tengamos este nodo ficticio porque cuando insertemos el primero, a este también le vamos a tener que insertar haciendo estas tiradas al azar diciendo, a ver, si este nodo va a tener una altura de un arco, 2 arcos, 3 arcos, etc. ¿Sí? O sea, lo que en el código se llama nivel. Entonces, si el primer nodo tiene un nivel de 1, y bueno, no puedo empezar mi recorrido haciendo saltos largos, voy a necesitar de alguna manera un primer nodo que tenga todos los niveles hasta arriba, para que el algoritmo pueda empezar haciendo los saltos largos, y si se pasa, vuelva y empiece a hacer saltos más cortitos. Entonces, la implementación de esta lista va a requerir que apenas la creamos,
tengamos un nuevo nodo, un nodo inicial, que como digo, va a ser un nodo ficticio, no va a ser un nodo que guarda información. Este nodo va a tener info null, directa, y siempre va a ser null esa info. Pero este va a tener la altura máxima. Y cuando empecemos a recorrer, lo vamos a usar para recorrer. Cuando busquemos, bueno, va a tener null, nunca vamos a querer buscar un null, ¿sí? Si hacemos que la lista nunca acepte inserciones de info null, nunca va a haber tampoco una búsqueda que busque null, o sea que ese no nos molestaría. Pero sí va a tener que tener este nodo inicial. Y al borrar, nunca lo tiene que borrar, lógicamente. Por lo demás, los algoritmos van a requerir hacer esto de, cuando quiero avanzar, empezar desde el nivel más alto. Y avanzar con los next desde este nivel. Por lo tanto, voy a tener una variable que me diga en qué nivel estoy. Si me paso, decremento esa variable que me diga el nivel. Si empezó en 3, va a pasar a nivel 2, y de ahí avanzo salteando de A por los next, pero en ese nivel. En la implementación va a ser muy fácil porque va a ser con acceso directo. Simplemente yo diré, hago level, uy, no me quedo sin batería. Hago level igual a 3, por ejemplo, como está el dibujito acá. Entonces, ¿cómo avanzaré? Diré, p igual a p.next, pero como next ahora es un vector, será next corchetes level. Next sub level. Si me paso, por lo tanto, el p que me encuentro en esa posición es mayor que el que estoy buscando, el info que me encuentro es mayor que el que estoy buscando, vuelvo para atrás, voy a tener que hacer recorridos con puntero sombra, ¿no? Y avanzo, decremento level, y avanzo con ese, avanzo así, digo de vuelta, p igual a p.next en la posición que me diga level, y ahí avanzará con los que van de 2 en 2, o sea, con el level 2. Si me paso, decremento y así. Va a llegar un punto en donde level se hará igual a 0 si no encuentro. Bueno, cuando se haga 0, los next van a estar avanzando de 1 en 1. Si no encuentro, y ya estoy con level 0, bueno, no está. Ahí ya detecto que el elemento no está y corto. ¿Sí? O sea que el que me va a mandar que yo corte, ¿qué va a hacer? Por lo tanto, el nivel, el while que busque va a depender de qué cosa. De que level no se haga menos 1, o que no pase de 0, y que encuentre o no encuentre. Implementar esto no es súper difícil, ¿sí? Después miren el código, les hago una pasadita rápida por el código, pero no es súper difícil. Miren cómo nos queda el código. El nodo ahora tiene que next es un vector de nodos, obviamente genéricos, pero va a ser un vector de nodos. Cuando instancio un nodo, bueno, tendré que hacer que este nodo va a necesitar el nivel hasta el que tiene que llenarse. Y por lo tanto, este vector de nodos se va a crear hasta donde diga ese nivel y nada más. ¿Sí? Entonces la implementación no va a quedar como dibujé acá con un vector siempre hasta arriba y que en algunos nodos se llena hasta la mitad, sino que va a quedar como este alambrado que les decía así. Algunos nodos van a tener el vector de next más chiquito y otros nodos tendrán el vector de next más grande, algunos tendrán el vector de next hasta un máximo. Por lo tanto, el constructor de nodo instancia ese vector con la altura que le digamos y llena todo ese vector de nulos. El set, como esto es un vector, bueno, el set y el get, como son vectores, van a necesitar el índice que quiero consultar. Nunca nos hará falta un set y un get que devuelva todo el vector, por lo tanto, no vamos a tener un get y set para el atributo del vector, sino que tendremos un get que devuelva un nodo y un set que asigne de a uno. Y nuestra clase nodo no va a cambiar mucho más. Luego, nuestra lista, nuestra clase skipList, va a tener, además del atributo frente, va a tener un atributo llamado level. Ese level es la altura más grande, la máxima altura que yo tenga acá. ¿Por qué va a ser variable? Porque si yo inserto una lista con 10 elementos, como tengo acá, manteniendo salteos de 3, de altura 3, por lo tanto de 8 en 8, ya me alcanza. No tendría sentido que tuviera mi vector de niveles mucho más alto, porque si tuviera mucho más alto, tendría saltos que de una sola pasada saltarían del primero hasta el último. Si yo tuviera, no sé, niveles de 5 que salten de a 32 en 32 y solo guardé 10,
bueno, primero va a saltar 32, se acabó el vector, se acabó la lista y ya. Entonces no tiene ningún sentido. Ahora, si esta lista empieza a crecer y en vez de tener 10 tiene 100, y en vez de tener 100 tiene 1000, ahí sí necesito que la altura de estos arreglos vaya creciendo cada vez más. Por eso la lista va a tener un atributo variable que sea el nivel hasta donde llegó. Obviamente este nivel no puede ser infinito. Acá está puesto un máximo que es 18. Si por algún motivo quisiéramos insertar muchos más, tantos que me llegue hasta 20 niveles, la lista sería demasiado grande. Imagínense que si tuviera 20 niveles, tendría que estar teniendo una lista de 2 elevado a la 20. 2 elevado a la 20 son, son 2.000 millones, 2.000 millones de nodos, una barbaridad que no me entra, no me cabe en la memoria RAM. Yo tengo que guardar 2.000 millones de elementos, bueno, no puedo guardarlos todos en memoria, tendría que estar grabando una base de datos. Entonces ahí no, esta lista carecería de sentido. Por eso le impone un nivel máximo arbitrario. 18 es una cosa que nunca alcanzaríamos. Si 20 es una locura, 18 también es un montón. O sea que no nos haría falta tener saltos tan largos de a miles de millones porque no entraría tantos elementos en una lista. 18 es una barbaridad también, sí. O sea, ya ese número es muy grande, aunque parezca que no. Cuando tenemos que hacer esta lista, el constructor cambia un poquito porque al instanciar la lista, vamos a crear este primer nodo ficticio. Este primer nodo ficticio va a estar apuntado por el frente y va a tener como altura la altura máxima. En este caso, esta skiplist tiene programado dos constructores. Uno que reciba como parámetro la altura máxima y otro que, si no tiene parámetro, bueno, lo hace hasta 18. Normalmente uno diría, bueno, yo sé que en la lista voy a guardar más o menos tantos elementos, ya sé que la altura máxima va a ser el logaritmo en base 2 de esa estimación. Entonces puedo llamar a skiplist y decirle, bueno, créamela con arcos hasta el nivel 3, 4, 5, el que quiera. Luego la lista, bueno, va a tener obviamente los algoritmos de inserción, eliminación, etc. Veamos cómo sería el algoritmo de búsqueda. Los demás van a ser todos parecidos, ya entendiendo este los van a poder leer a todos. ¿Qué es lo que hace este algoritmo de búsqueda? Arranca un ciclo for que indique el nivel. ¿Sí? Este ciclo for va a empezar por los niveles más altos para hacer saltos largos. Este ciclo for en cada vuelta va a ir decrementando el nivel, como les decía, hasta que llegue a 0. Este ciclo for entonces va a dar una vuelta por cada nivel. En cada vuelta lo que va a hacer es una búsqueda común como hacemos siempre en una lista simplemente vinculada. Es decir, una búsqueda que con un while vaya saltando next de a next hasta que me encuentre o me pase. O llegue a nulo, obviamente, ¿no? Entonces, ¿este ciclo qué va a hacer? A cada nodo le va a decir, bueno, dame tu siguiente en el nivel que estoy recorriendo. O sea, primero con los niveles altos. Entonces, ¿qué hace? Bueno, dice, dame tu siguiente en este nivel. Si ese siguiente me da null es porque llegué al final de la lista. Si ese siguiente me da menor, es porque me pasé. Estoy diciendo al revés, obviamente, ¿no? Si me da distinto de null o me da menor, tengo que seguir avanzando. ¿Sí? Si me da mayor es porque me pasé. Si me da distinto de null o me da menor es porque puedo seguir avanzando. Entonces avanzo con x igual a que next. ¿Sí? En el diagramita de hoy le puse p, lo mismo. ¿Sí? Acá está como x. Pero voy saltando con next. Pero siempre en este nivel, saltando de media a muchos. Este ciclo va a cortar cuando la lista se acabe o cuando me pase o lo encuentre. Si me paso o lo encuentro, corta este while, el for baja de nivel y empieza a avanzar para acá, haciendo estos avances cortitos. Este segundo while con el nivel decrementado, tengo la certeza que va a dar muy pocas vueltas. ¿Por qué? Porque este segundo while va a dar algunas vueltas hasta que me pase, si no encuentra.
Pero ¿cuántas vueltas va a darte que me pase? No va a llegar hasta el final de la lista, casi nunca. No va a llegar hasta el final de la lista, porque si tuviera que llegar hasta el final de la lista, en la búsqueda en el nivel anterior ya habría hecho el salteo hasta el final de la lista. Entonces este yo sé que va a encontrar muy cerca de donde estoy buscando. Y si no encuentra, al decrementar de nivel, ese último while, o sea, tercer while, va a ser una búsqueda completamente local. Ya el segundo while no va a llegar hasta el final de la lista. Porque ¿quién va a haber llegado al final de la lista si no encontró? Los whiles o las búsquedas en los niveles más altos. Finalmente, siempre vamos a tener que llegar hasta cero. ¿Sí? Si justo encuentro en un nivel alto el que estoy buscando, porque de casualidad le pegué justo al que estoy buscando, este for va a bajar, este while no va a dar ninguna vuelta, porque en la primera vez va a cortar diciendo acá lo encontré, por lo tanto el compare me da 0, y sigue bajando. Por lo tanto, ¿cómo va a ser la búsqueda en el dibujito del alambrado? Hago un salto largo, me pasé, vuelvo. Hago un salto un poco más corto, estoy buscando el 4, ¿sí? Estoy buscando este nodo. Encuentro, corta el while, decrementa el for, e empieza la búsqueda desde acá. Lo encuentra inmediatamente, entonces vuelve a bajar. Cuando el for llega hasta 0, lo encontró y dijo, acá encontré y corté. Y ya está. Entonces, una búsqueda que va a hacer, bueno, salto, vuelvo, salteo, vuelvo. Cuando encontré, empiezo a irme para abajo, en el mismo lugar, en el mismo poste, hasta llegar al info que estoy buscando. Uno podría decir, che, bueno, pero si encuentro podría cortar todo. O sea, uno podría agregar acá una banderita que diga, si el while cortó porque encontró, esa bandera incluirla en la condición de corte del for. Pero como este for yo sé que está limitado a, en la peor de las exageraciones, 18 niveles y nunca más que eso, y la cantidad de nodos no va a depender ¿cómo es? De la cantidad de n, o va a depender en forma logarítmica, las vueltas que haga este for extra cuando encuentre y cae todo para abajo van a ser muy poquitas. O sea, este algoritmo de búsqueda va a ser logaritmo de n más una cantidad de vueltas adicionales de ese for que va a ser prácticamente constante, o sea que no, son desechables. No ganaríamos complejidad, no ganaríamos, es cierto, no ganaríamos complejidad si acá pusiéramos esta bandera adicional. Cuando finalmente termine, hace el último avance con 0, y ahí o encuentra o se termina de la lista, y ahí ya me determina con esta comparación por igual si encontré o no. Las inserciones van a tener una lógica muy similar. Si yo quiero insertar, voy a tener que buscar, sí o sí voy a tener que buscar, pero adicionalmente me tengo que quedar con las referencias a todos los arcos que yo acá dibujé con verde. Para poder quedarse con esas referencias, el algoritmo de inserción lo que hace una búsqueda, pero además maneja un vector adicional que se llama update. Ese vector adicional, update, lo va a guardar, lo va a llenar con todos los que yo acá marqué con verde. Cosa que cuando quiera efectivamente insertar, haga esto de cortar todos los cables del alambrado, sepa en ese vector update todos los que tiene que modificar. ¿Cuáles son? Bueno, a todos estos updates le va a asignar el nuevo nodo. Entonces, el algoritmo de inserción tiene este vector update, que lo tiene que llevar hasta bueno, en este caso lo está llevando hasta el vector de update, perdón, es hasta la altura máxima, ¿sí? Entonces, va buscando y a medida que corta la búsqueda, va asignando update hasta donde hizo el último salto. Este vector update va a quedar con todos los que marqué en verde ahí arriba, en el diagrama del alambrado. Y bueno, después directamente, ¿qué va a hacer? Una vez que encuentra, tiene que ir recorriendo, modificando todos los updates. Este ciclo for lo hace
ya les cuento, es solo cuando crece de nivel, pero no nos afecta. ¿Cómo va a ser la inserción casi siempre? Crea el nuevo nodo hasta la altura que nos diga hasta la altura que al azar haya generado, y luego empieza a hacer esto del corte de los alambres. Asigna hasta esa altura todos los next del nuevo nodo, asignando lo que decía update. ¿Qué decía update antes? El vector de update se llenó con todos los verdes. Si yo tengo que cortar, por ejemplo, hasta acá, el vector de update me apuntaba hasta el siguiente, o hasta los siguientes. Entonces, al cortar yo, el nuevo tienen que copiar a donde apuntaban antes update. Y todos estos arcos que yo estoy cortando, los tengo que asignar al nuevo. Esto lo logran estas dos asignaciones que hace acá. Solo en el caso de que yo inserte muchos, pero muchos, puede haber alguna situación en donde random level, cuando ya tenga una cantidad de nodos que supere el doble que la vez anterior, o más o menos supere el doble, porque al tirar las monedas, alguna vez, cuando ya tenga muchos nodos, va a llegar a que me diga, che, ahora hay que llenar un nivel más. Bueno, solo en ese caso vamos a tener que el nivel del nuevo nodo sea mayor al que tiene la lista hasta ese momento, ¿sí? En ese caso, bueno, ahí sí tenemos que arrancar a poner arcos desde más arriba. Entonces, solo cuando supere, ahí vamos a tener que hacer que el vector de update arranque enfrente, ¿sí? Entonces, en ese caso, cuando tenga que hacer un nivel más alto, ahí sí voy a tener que modificar en este nodo ficticio que era el del frente, ¿sí? Entonces, ahí es donde se aplica esta lógica. Si la leen un ratito van a dar cuenta, no quiero perder mucho tiempo, porque si no se va a cargar para ver el resto del otro tema, ¿sí? Así que no lo quiero hacer muy largo. Pero esto ocurre solo cuando me tengo que superar de frente. Lo pueden ver, le hace una vueltita en el ciclo, van a ver que es bastante fácil de entender. El remove va a ser algo parecido, solo que ahora el remove también voy a tener que hacer el update, el vector de update, para ver cuáles arcos tengo que ahora estirar. Al cortar uno voy a tener que hacer que algunos arcos se estiren. Entonces también voy a tener que llenar este vector de update y asignar los siguientes de esos arcos largos al siguiente del que estoy borrando. Y por lo tanto acomodar la cosa ahí. Queda para leer un poquito los algoritmos, no son más que eso, ¿sí? Después no cambia más nada. La búsqueda, bueno, la búsqueda va a ser esto. Hacer un iterador no cambiaría nada. Un iterador para esta lista, ¿qué sería? Bueno, lo mismo, el mismo iterador que hicimos para una lista común, que en vez de hacer next, 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 diga next 0, next sub 0, que avance en el alambre de más abajo de todo, de los next, de la posición 0 de cada vector. Y no cambia nada. Entonces sería relativamente sencillo. Y si la quisiéramos hacer doble, para recorrer para atrás, ¿qué tendríamos que hacer? Parece un despelote, pero no, tendríamos que hacer dos vectores de arcos, ¿sí? Y al modificar el de adelante y el de atrás. No sería una linda práctica y no sería súper compleja. Estas listas, insisto, no son difíciles de programar, no cambian más por ejemplo, de la simple list que hemos hecho, de la simple list, pero de la simple list que hemos hecho en clase, solo cambiarían estos dos algoritmos y quedaría la demás completa. Y acá sí tendríamos búsquedas tan rápidas como las que haría un árbol binario, ¿sí? Estos datos es muy interesante y tienen para probar ahí en la ficha, tienen un proyecto que
tiene esta lista implementada y hace alguna prueba, hace algunas inserciones como para que la veamos andando. Sí, tiene la lista y un main que hace una instanciación. Uy. Bueno, hace una instanciación y luego hace alguna búsqueda. ¿Sí? Esto podríamos utilizarlo, no hace mucho el main, pero podríamos usarlo para hacer una depuración y ver paso a paso cómo hace las inserciones y cómo hace la búsqueda. ¿Sí? Pero es una buena práctica para que veamos cómo esto realmente es mucho más rápido. Uno podría acá hacer una inserción masiva, insertar muchos elementos, y ponerle un contador a este ciclo while, a ver cuántas veces accede a getNext para hacer una búsqueda. Y vamos a ver que la cantidad de veces que accede está muy cercana al logaritmo de la cantidad de nodos. Realmente es una linda práctica para que veamos que anda muy rápido. Ahora tenemos que ver otra estructura de datos, también similar en el sentido de las skip lists, con respecto a que también tiene algoritmos aleatorizados, es decir, los algoritmos en algún momento obtienen números al azar para poder tomar alguna decisión. Cuando vimos árboles binarios, analizamos que si bien implementar un árbol binario ordenado para poder hacer búsquedas, ¿no? O sea, un árbol de búsqueda soportado en un árbol binario, es bastante sencillo, ¿sí? En un árbol los recorridos, si bien tienen su dificultad, porque lógicamente tienen que ser recursivos, si nosotros hacemos un árbol que tenga ordenamiento, con algún criterio, por ejemplo el criterio de que a la izquierda estén los menores y a la derecha los mayores, hacer búsquedas y recorridos no es algo súper complejo. Y las inserciones y eliminaciones también son más o menos factibles. El problema es que cuando nosotros usamos un árbol con la implementación ingenua de las inserciones y las eliminaciones, es muy fácil que estos árboles se desbalanceen. Es decir que, por ejemplo, si yo inserto una raíz y después de la raíz inserto muchos más elementos mayores que la raíz que los menores, el árbol se va a desbalancear hacia un costado, es decir, el subárbol derecho va a ser mucho más grande que el subárbol izquierdo, y en esas situaciones ya las búsquedas no van a ser siempre con una complejidad logarítmica, sino que si busco un número más grande va a ser más lento que un logarítmico, y si busco uno más lento va a ser más rápido. Si el árbol se me desbalancea demasiado, y algunas búsquedas van a ser tan largas que ya desaparece la ventaja de haberlo hecho con forma de árbol. Entonces, nosotros necesitamos algún mecanismo para poder hacer que los árboles no se desbalanceen. Árboles para poder hacer autobalanceado, es decir, que en el momento de inserción detecte si se está desbalanceando y la corrija. Vimos en clase los ABL, los árboles ABL, y vieron que realmente implementar un árbol ABL es bastante complicado, ¿sí? Si bien ya entenderlo es difícil, implementarlo lógicamente bastante más. Hay muchas otras implementaciones de árboles autobalanceados, ¿sí? Como los regineros, y hay algunos más, pero son todos relativamente complejos. Los trips son una variante de los árboles binarios que plantean, mediante un algoritmo aleatorizado, plantean un mecanismo de autobalanceo bastante más sencillo de programar, que no nos genera un árbol perfectamente balanceado como los ABLs, pero que termina teniendo un balanceo muy similar. El índice de balanceo termina siendo, o la medición con la que se determina si un árbol está balanceado o desbalanceado, es muy similar a los otros que son bastante más complicados de programar. Esto lo logra haciendo que los infos tengan un dato extra.
pero es bastante interesante cómo lo logra. Es medio raro al principio, pero es muy interesante cómo lo logra sin un gran esfuerzo de cómo programar estos árboles. Nosotros para poder armar estos árboles tenemos que conocer la estructura de datos de los heaps. Nosotros recordamos que un heap es una estructura de datos que es bastante raro. No, no es raro, pero es distinta a lo que estamos acostumbrados de los árboles, porque en un heap los infos quedan ordenados, o los nodos quedan ordenados según el valor de su info, pero desde arriba hacia abajo. Es decir, que en un heap nosotros tenemos que siempre el menor elemento de todo el conjunto de datos quedó en la raíz del árbol. Por lo tanto, la operación de obtener el menor es de tiempo constante. Luego, el orden de los elementos tiene algún orden, pero obtenerlos a todos en orden no se puede. El heap tiene la característica, lo vieron ayer, de que cuando nosotros hacemos una inserción o una eliminación, funciona insertando al final de todo, o eliminando, perdón, en el caso de insertar, inserta al último de todo, y luego a ese último lo va subiendo en el árbol hasta que encuentre el nivel que le corresponda según el valor. Y eso lo logra comparando únicamente la información, el dato, de los nodos que están en el camino llegando hasta él. Es decir, se va ordenando, pero comparando solamente una cantidad logarítmica de los valores de los otros nodos. A simple vista uno diría, bueno, pero no son de ningún punto de vista ni comparables ni compatibles los árboles binarios donde yo ordeno de izquierda a derecha y donde tengo el orden exacto, si hago un recorrido en preorden me encuentro con todos los datos ordenados, con lo que es un heap, en donde los nodos se ordenan de arriba hacia abajo, y no tengo forma de recorrerlos ordenados entre sí. Pues tampoco los puedo recorrer porque los dos hijos directos de un nodo no están entre sí ordenados. ¿Sí? Yo tengo en el heap un nodo y yo sé que sus hijos van a valer más que lo que vale la raíz, ¿sí? O el nodo, ¿sí? Entonces sé que un nodo tiene que su árbol izquierdo, su árbol derecho tiene infos mayores o de valor superior al que estoy viendo. Pero sus dos hijos, el izquierdo y el derecho, no están necesariamente en orden. O sea que si quisiera recorrer un heap en orden, no puedo. No se podría, directamente no se podría. Entonces, a simple vista, uno diría, no tiene ninguna similitud y ninguna forma de compatibilizar estos dos criterios. Entonces, no parece algo razonable, pero veamos qué es lo que hace y cómo se plantea este árbol. En este árbol, cada nodo va a tener un info, que es el que acá está dibujado, en la ficha está dibujado como azul, está dibujado, que es el 20 en este caso, que está dibujado con color azul, y va a tener otro valor que se llama factor de prioridad. Este factor de prioridad va a ser un número tomado al azar que nos va a ayudar a corregir los desbalanceos. ¿Qué va a ocurrir con estos dos datos? Ahora cada nodo tiene dos datos, el info y el factor de prioridad. Un trip va a plantear guardar las cosas en un árbol binario de búsqueda. Por lo tanto, si ahora miramos solo los infos, o sea, solo los números azules, encontramos que está correctamente ordenado. Cada nodo tiene en su subárbol izquierdo todos los menores. En este caso tengo el 20 como raíz, por lo tanto, a la izquierda tengo todos números menores que 20, y a la derecha todos números mayores que 20, 22, 25, 27, etc. Y eso, obviamente, está bien implementado, sí.
el subárbol izquierdo de 20 es el 15, y el 15 tiene a la izquierda los menores, a la derecha sus mayores, y así, eso está correctamente bien insertado. Pero además, tenemos este factor de prioridad, cuyo criterio es el de los heaps. Es decir, yo tengo, ahora miremos solamente los números rojos. Tengo la raíz, el 5, que es el menor de todos los números que hay acá. Fíjense, todos son mayores, 8, y todos los demás son de 2 cifras, son todos mayores. Como hijos del 5 tengo el 10 y el 8, y todos los que vienen a continuación son todos mayores son todos mayores que 10, que es el mayor, por lo tanto son mayores que todos los del nivel 2. Luego tenemos 11, 12, 13, 15, y el nivel inferior, los que son superiores a 15. Este dato no me va a brindar ninguna información, ¿sí? Cuando yo quiera consultar los datos que están guardados en el árbol para recorrer o para buscar, solamente me sirve el info. Y este número rojo, este factor de prioridad, no sirve para absolutamente nada. ¿De qué vamos o para qué vamos a usar, o para qué vamos a aprovechar este factor de prioridad? En el momento que yo voy a insertar un nodo, lo voy a insertar como lo insertaría siempre. Es decir, ¿quiero insertar algo? Bueno, como en todo árbol binario de búsqueda, voy a ir bajando, voy a ir recorriendo el árbol en una rama, moviéndome a izquierda o derecha según los infos que me vaya encontrando. Cuando inserte, lógicamente puede ocurrir que se desbalancee. Si yo en este caso quisiera insertar un nuevo nodo, y ese nuevo nodo queda como hijo del 10, o como hijo del 35, bueno, como hijo derecho de este 18, el árbol sigue teniendo la misma altura. Pero si tuviera que insertar un nuevo nodo y queda como hijo de alguno de los de las hojas de abajo, del 17, del 22, del 27, el árbol va a estar empezando a desbalancearse. Por ejemplo, acá tenemos en este diagrama, quiere insertar el 26. Y este 26, lógicamente, si hago el algoritmo de inserción de los árboles binarios de búsqueda, va a tener que quedar como hijo izquierdo del 27, indudablemente, porque es mayor que 20, menor que 30, mayor que 25, menor que 27. Debería quedar acá. Acá ya el árbol se empieza a desbalancear, no mucho, pero ya tenemos algunas hojas de nivel 2, algunas hojas de nivel 4. ¿Sí? Recuerden el caso de los ABLs, ese es el desbalanceo máximo que aceptan. Si tuviéramos una diferencia de más de 2 niveles entre distintas hojas, bueno, ahí ya considera que está desbalanceado, que hay que rebalancear. ¿Cómo hacemos para evitar ya ese primer pequeño desbalanceo? Lo que hace el heap en este caso es decidir, bueno, voy a tomar un número al azar y lo voy a asignar como factor de prioridad. En este ejemplo, toma como factor de prioridad un número 9 y lo inserta así. Y ahora dice, bueno, bárbaro, este número 9 ya no está bien ubicado con el criterio de lo que sería un heap. Es decir, ahora vamos a ver todos los números rojos diciendo, che, bueno, todos los factores de prioridad tienen que estar como en un heap. Esto ya no es un heap si miro los rojos, porque tengo que este 9 es menor que alguno de los nodos del nivel anterior. Este 9 es menor que cualquiera de estos tres, ya estaría desbalanceado, o sea, ya no estaría con el criterio de orden de un heap. Entonces, al hacer esto, uno diría, bueno, fantástico, este 9 no está bien ubicado como un heap. Vamos a hacer lo que hace un heap. ¿Qué hace un heap en este caso, si quiero insertar un número así? Lo va a ir subiendo, intercambiando posiciones con sus padres, hasta que quede en el nivel que le corresponde. En este caso, el 9, si lo hacemos subir, para que quede en el nivel que tiene el 18, y el 18 obviamente va a tener que quedar de alguna manera como hijo del 9, o sea, se van a tener que
intercambiar entre ellos dos. El 9 seguiría también mal ubicado con el criterio del heap, porque tengo en el nivel de arriba alguno que es mayor que el 9. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es ahí decir, bueno, a ver, una vez que mueva el 9 para acá arriba, el 9 se compara con su árbol y dice, yo soy menor que el 13, tengo que volver a subir. Entonces el 9, o sea, todo el nodo, ¿no? El 9 con el 26, se tiene que intercambiar en la posición que ahí tiene el 13. Y luego tenemos que, bueno, y ahí quedaría el 9 ubicado. Si nosotros hacemos eso, y ahí ya sí, el 9 es menor que su padre, ya el árbol de los rojos, el árbol de los factores de prioridad, sí quedaría correctamente ubicado con respecto a lo que es un heap. Pero obviamente si voy haciendo esto, también tienen que quedar los azules, los infos, correctamente ordenados con el criterio del árbol binario. Entonces, cuando nosotros tenemos que subir un nodo de nivel, a ese nodo, a su padre y a su posible hermano, tenemos que dejarlos correctamente ubicados. ¿Qué sería correctamente ubicados? Si yo al 9 lo intercambio con su padre, porque el factor de prioridad lo obliga a subir, tengo que mirar los infos para ver entre ellos. El que era el padre, que ahora que va a quedar como hijo del 9, bueno, quedará como hijo izquierdo o derecho. ¿Sí? En este caso, si subo el 9 se va con el info del 26. El 18, que tiene info 27, ¿a dónde tiene que quedar? Y bueno, del lado derecho del 26. Entonces, este 18 va a quedar del lado derecho. O sea, como hijo derecho. Acá, el árbol sigue siendo de búsqueda. Si miramos los azules, efectivamente están bien ordenados. Y el 9 ya se ubicó mejor del lugar donde le toca con respecto al heap. Cuando el 9 dice, bueno, a ver, mi padre es mayor, por lo tanto tengo que intercambiar con mi padre, como 13, como el nodo del 13 tiene dos hijos, tenemos que hacer ¿qué cosa? Verificar, el 9 va a quedar arriba, sí. Entre el 13 y el 19 hay que ver bien quién ponemos de cada lado. En este caso va a quedar el 19 a la izquierda y el 13 a la derecha. ¿Por qué? Porque sus infos son uno menor que el otro. El problema es que si yo hago eso, tampoco van a quedar bien. ¿Por qué motivo? Porque el 26 es mayor que ambos. Entonces, el 9, al subir de nivel, empuja al 13 para abajo. Pero no pueden quedar el 13 y el 19, uno a la izquierda y otro a la derecha. Porque como el 26 es el mayor de los tres, tienen que quedar el 22 y el 25, ambos a la izquierda. Entonces, cuando el 9 suba, va a empujar al 13 para abajo y el 19 quedará como hijo del 13. En este caso en particular, uno diría, bueno, fantástico. Quedaron los factores de prioridad bien ordenados con el criterio del heap. Quedaron los azules, los infos, bien ordenados con el criterio del árbol binario. Pero me sigue desbalanceado, dirían ustedes. Sigo teniendo una diferencia de dos niveles. Sí. Este es el peor de los casos. En la mayoría de los casos esto no va a ocurrir, sino que al hacer subir un nodo, van a repartirse a izquierda y derecha los otros dos involucrados. La cuestión es que si nosotros tuviéramos que insertar otro nodo más que provoque un desbalanceo mayor, cuando quiera subir, dado que este algoritmo es aleatorizado, algunas veces ese nuevo nodo va a quedarse en un nivel desbalanceado y muchas otras va a quedar en un nivel balanceado. Con esto nosotros vamos a lograr que,
aunque me inserten los datos en el peor de los casos, que me los inserten, por ejemplo, en orden, ustedes recuerdan que los árboles binarios, los árboles de búsqueda binarios, si me insertan los nodos en forma ordenada, ¿sí? Ordenada por sus infos, todos van a quedar formando una escalera, ¿sí? Es decir, todos van a quedar por los infos, por los hijos, todos izquierdos o todos derechos, y el árbol se convierte en una lista, y ahí es el peor desbalanceo de todos. De esta manera, al meter un número aleatorio, aunque me traigan los datos, me inserten los datos en orden, provocando un desbalanceo exagerado, ese número aleatorio va a hacer que, al empujar hacia arriba con este nuevo criterio de los heaps, a veces el nodo empuje a los hijos a la izquierda o a la derecha, y a veces los empuje para abajo. Entonces, aún en el peor de los casos, el árbol va a tender a balancearse. No va a quedar tan balanceado perfecto como una BL, pero esto es mucho más fácil de programar una BL y los desbalanceos van a ser pocos. ¿Cuál sería el peor caso de un tree? Que le inserten los datos en orden, que puede ocurrir, muy rara vez, pero puede llegar a ocurrir, o sea, que al mismo tiempo, al tirar los números al azar, estos números al azar me vengan en orden, cosa que es virtualmente imposible. Entonces ahí no tendría, ese peor caso sería totalmente improbable. En una tirada de números aleatorios que sea realmente aleatorio, nunca van a venir completamente en orden, entonces eso no pasaría. Y en realidad, aún si viniera en orden, igual tendería a balancearse, me parece. Y si viniera en orden, no, bueno, se desbalancearía, pero sería imposible. Si realmente es una probabilidad que tiende totalmente a cero. Si acá seguimos haciendo pruebas, vamos a ver cómo efectivamente se van a balancear. Si yo acá insertara, a ver, no voy a tener lugar, si yo acá inserto un 21, que quedaría acá a la izquierda, y tiro, por ejemplo, no sé, tiro un número al azar y me da 10. Bueno, ese 10 va a querer empujar hasta acá y hasta acá. Al empujar hasta acá y hasta acá, el... Bueno, justo sería también un peor caso. Al empujar hasta acá arriba, habría que hacer la prueba bien. El 10 se empuja para acá, este queda como su árbol derecho, porque 22 sería más grande que 21. Cuando subo por acá, el 20... Ah, bueno, empujo el 10, el 25 quedaría como derecho. ¿Sí? Está bien. Si yo quisiera insertar acá un nodo que sea que tuviera 10 como factor de prioridad y que tuviera 21 como info, este 10, al querer ordenarse con el heap, va a tener que quedar debajo del 9. Cuando el 10 se intercambie con el 19, el 22 va a quedar como hijo derecho, entonces quedaría el 10 con el info 21 acá y el 19 hacia la derecha, porque 22 es mayor que 21. Siguen con el mismo nivel, el árbol sigue teniendo el mismo nivel. Cuando el 10 quiera venir para acá arriba, va a ocupar el lugar del 13, pero el 13 se va a mover para la derecha. Entonces quedarían... Ah, no, quedaría desbalanceado todavía, porque el 22 también va a quedar por la derecha, quedaría desbalanceado, pero para este lado. También es un peor caso. Si seguimos probando, vamos a encontrar muchos que efectivamente van a forzar un rebalanceo y van a quedar bien nivelados. ¿Sí? Justo le pegué a uno que lo volvería a desbalancear.
Pero si acá tuviera, no sé, 23, sí, quedarían uno a la izquierda y uno a la derecha. Sí, o sea, realmente se balancearían solos. Si este fuera un 23, sí, sube, el 22 queda para la izquierda, pero cuando se mueve con el 25 quedaría el 25 a la derecha y el 23 a la izquierda. El 22 a la izquierda. O sea, justo hay muchas situaciones donde efectivamente va a tender a balancear. Y lo que tiene de bueno esto es que la implementación no es para nada tan compleja como la de una BL. ¿Sí? Obviamente el nodo del trip va a tener, además de un info, va a tener la prioridad. Acá está programado como una derivada de node. Entonces, una derivada de nodo de árbol va a ser la de nodo de trip, que ahora tiene un atributo más que es la prioridad. Luego las inserciones y las modificaciones no van a ser súper complejas, es solo esto, ¿sí? Lógicamente tiene que hacer, para hacer la inserción, hacer una búsqueda, es decir, va comparando los infos y se va moviendo a izquierda y a derecha, y según para dónde se mueve, inicia una llamada recursiva a este insertar hacia la derecha que nuevamente va a hacer esto, cuando nuevamente va a moverse a izquierda a derecha y llamar a una búsqueda recursiva. ¿Por qué recursiva? Porque a la vuelta de la recursión vamos a tener que ir moviendo los nodos con los árboles según si la prioridad queda desordenada. Esto lo logra el último if. Es decir, este algoritmo, ¿qué hace? Este algoritmo se mueve a izquierda o a derecha cuando va recorriendo hacia abajo a buscar el lugar donde tiene que insertar. Y lo hace con recursividad de forma tal que en cada llamada recursiva se vaya quedando con P indicando por dónde fue haciendo el recorrido. A la vuelta va a mirar la prioridad de P, bueno, va a mirar las prioridades de P y la prioridad de quien quedó como hijo izquierdo. Y si esas prioridades están desordenadas según el criterio del heap, ahí hace un reordenamiento, un rebalanceo entre P con su hijo izquierdo en una situación o P con su hijo derecho si es que tuvo que recorrer por la derecha. Y estos rebalanceos simplemente lo que hacen es intercambiar el padre con el izquierdo poniéndolo como hijo del derecho. Ahí decide cómo hace el rebalanceo. ¿Sí? Si lo miran, si hacen un seguimiento del código, van a ver que es lo mismo que estaba haciendo recién el dibujito. Y no es súper complejo. ¿Sí? Comparen esto, que este es realmente el algoritmo que balancea, con lo que es el ABL, que tiene que tener unos criterios diferentes si tiene un hijo por un lado, un hijo por otro, si son dos, tiene que comparar los dos, que han visto que resulta bastante más complejo. Este algoritmo resulta ser mucho más simple de programar y de interpretar que los árboles con balanceo automático, y se beneficia de esta cuestión de los números al azar, porque como les planteaba recién, aunque me lleguen los datos en el peor de los casos, el que me provoca el mayor desbalanceo de un árbol binario, los números al azar no me van a venir todos en el peor de los casos. ¿Sí? Van a venir más o menos mezclados, lógicamente, son números al azar, y esos son los que me van a ayudar a que algunos, aunque vengan queriendo desbalancearme los nodos, algunos van a quedar para la izquierda y otros para la derecha. Léanlo después del algoritmo, pégale una pequeña pruebita de escritorio, y van a ver que resulta bastante sencillo de seguir. ¿Sí? Este método adjustFather es el que se encarga, pues, está mal, debería ser adjustParent, pero bueno, adjustFather es el que se encarga de correctamente poner el padre, intercambiar el padre con el hijo. ¿Sí? Van a ver que si le hace una vueltita al código es bastante sencillo de interpretar. Esta es otra estructura de datos que
se beneficia de esta idea de los algoritmos aleatorizados, que, repito, uno inicialmente diría, no hay forma que un número al azar me pueda ayudar, y resulta que estos dos ejemplos que vimos hoy, ambos mejoran mucho, mucho el funcionamiento de los algoritmos sin hacer una estructura de datos súper compleja como son algunas otras, ¿sí?